tal? En esta ocasión vamos a entrevistar a Jet Guillén, que es autor de un libro muy interesante. De hecho, es un manual para escribir bien y, por supuesto, hablar bien español. Pero es más que una guía y por eso nos interesó entrevistar en esta ocasión. ¿Cómo estás, Jet? ¿Qué tal? Un gusto, muchas gracias por el espacio. Qué bien. Muchas gracias por concedernos este espacio para hablar de algo que a los que estudiamos letras nos interesa, pero debería interesarnos a todos los que usamos la lengua española. Jet, eres licenciado en Lengua y Literatura Hispánica, ¿cierto? Por la Así. Universidad de Guadalajara. Ajá. ¿Tienes algunos otros estudios o puedes hablarnos de tu formación? Sí, claro. Bueno, yo estudié la licenciatura en Letras Hispánicas en la Universidad de Guadalajara y quise especializarme en estas áreas de la edición y de la corrección de textos, porque en la carrera tienes como estos dos ámbitos de la literatura y de la lingüística, pero yo quería especializarme en esto, en cómo escribir adecuadamente y cómo ayudar a otras personas a evaluar sus textos, a editar sus textos, incluso para poder lograr que estén libres de cualquier equivocación. Y bueno, con el paso del tiempo disfruté tanto de estas áreas que incluso decidí profesionalmente dedicarme a ello e incluso a comunicar lo que sé, tanto en internet como ahora en el libro que estoy presentando. Ay, qué padrísimo. Yo nunca me hubiera imaginado, y discúlpame aquí, ¿no? Las barreras a veces de generaciones, pero, por ejemplo, los que somos un poquito más grandes, teníamos esta idea errónea de que los jóvenes ya no estaban interesados por la corrección, por la rectitud en el uso de nuestra lengua, ¿no? El español. Y me llamó mucho la atención que Jet es muy joven y le gusta mucho esto, pero no nada más usarlo bien, sino ayudar a otros a que aprendan, corrijan y detecten errores a la hora de escribir y de leer. ¿Qué nos puedes decir? Sí, creo que es algo que siempre he tenido. Desde niño yo notaba que me gustaba mucho leer, pero no simplemente consumir la historia, sino que también me descubrí a mí mismo observando las palabras y preguntándome si estaban bien escritas. Esta palabra me suena extraña, esta coma siento que se ve rara aquí, y me podía investigar si tal vez en el libro se equivocaron o tal vez está bien escrito, pero debido a alguna norma que yo no conozco, creo que está mal escrito. Entonces me ponía a investigar y tenía un cuaderno en el que iba anotando estas dudas y se hizo cada vez más grande. Y bueno, con el paso de los años, ya dedicándome profesionalmente a esto, empecé a trabajar como corrector de textos y ahí me di cuenta de que yo sentía que yo sabía mucho sobre cómo escribir adecuadamente, y descubrí que no tanto. Sí sabía muchas cosas, pero también había muchas que no sabía y que tenías que dedicarte profesionalmente a esto para aprendértelas, porque al menos en mi caso en la escuela, incluso estudiando letras, no me las enseñaron. Ahora, con el paso del tiempo, dije, bueno, yo no creo que uno deba dedicarse a esto para poder saber cómo escribir adecuadamente estas palabras cotidianas que todos usamos en el día a día. Entonces me animé a comenzar a compartir lo que sé, tanto en internet, ahora con el libro, para que las personas sepan y tengan una manera de conocer estos datos que en otro lado quizá no podrían saber. Exactamente, o que resulta muy árido porque de repente, bueno, tenemos manuales consagrados, ¿no? Sobre el uso, la ortografía, la corrección de estilo, pero cuando te dedicas a la corrección de estilo los empiezas a ojear y son tan áridos que dices, oh no, a ver, bueno, mejor trato de resolver ya de inmediato y si fue no la decisión más acertada, bueno, ni modo, tienes que seguir porque tienes que publicar, porque los tiempos apremian y demás, ¿no? Cuéntanos, Jet, ¿cómo te ha ido en esta comunidad de TikTok? Porque veo que tienes muchísimos seguidores a nivel Latinoamérica y en otros países también, además de todo México. ¿Qué nos puedes comentar Ha al respecto? sido un descubrimiento muy interesante, muy sorpresivo. Ya hace casi 4 años que yo comencé a hacer videos en internet que tienen esta fórmula de que son cortos, son sencillos, son directos. No me gustan las explicaciones innecesariamente largas ni complejas. Me gusta que las personas puedan comprenderlo de inmediato y que incluso tenga un enfoque más didáctico, más dinámico, más divertido. Esa fórmula afortunadamente ha conectado con las personas y sí, millones de personas de Latinoamérica me siguen
y es una locura, porque Qué cuando, bueno. sí, gracias, pero es muy loco, porque cuando comienzas con algo de estos temas, en primer lugar un proyecto educativo, y en segundo lugar, no enseñar español como tal, sino enseñarles cómo escribir adecuadamente, cuestiones de ortografía a quienes ya hablamos de español, es también algo más específico. Entonces, honestamente no tenía grandes expectativas, pero me alegra mucho que las personas han conectado con esto y han compartido conmigo el gusto por aprender cómo escribir adecuadamente. Y bueno, ya casi 4 años después, aquí seguimos. Y también el conocimiento que he adquirido en estos años ha sido muy valioso para ahora llegar al libro, porque ya tengo esta experiencia de cuáles son las dudas más frecuentes de las personas, cuáles son los videos que más se ven, cuáles son los que más les sorprenden. Y también pude trasladar ese conocimiento al libro para plasmar estas palabras que usamos todos los días, pero que quizá como no nos las enseñaron, solo las dimos por hecho y sin saberlo llevamos toda la vida escribiéndolas. Exactamente. ¿Tú nos podrías decir o tienes una idea aproximada de cuántas palabras realmente usamos, digamos, el usuario común, ¿no? De la lengua española, aproximadamente con cuántas palabras se defiende en un mundo muy cambiante y rápido como este? Con muy pocas, porque hace apenas un par de años, algo que yo celebro es que el diccionario de la lengua española ya incluyó también sinónimos y antónimos. Antes, al buscar una palabra, solo te daba su definición o sus múltiples acepciones, pero hasta ahí, ahora ya también incluye sinónimos y antónimos, y en la lista de sinónimos de cada palabra podemos comprobar que muchos no los conocemos o que nos suenan muy extraños, pero que ahí están. Hay muchas maneras diferentes de comunicar una misma idea, y también por muy sinónimos que sean, a veces tienen pequeñas diferencias en su carga de significado. Hay unas que son más adecuadas que otras dependiendo del contexto. Entonces también por eso, por ejemplo, en internet tengo algunas secciones como la palabra del día o cuestiones similares donde enseño esas palabras que son poco comunes, pero que ahí están y que podemos usar y que no tienen que asustarnos. Podemos aprender palabras nuevas continuamente y no quedarnos con las mismas. El español, comparado con otras lenguas, es muy vasto en cuanto a su cantidad de palabras y lo rico que es, y a veces no sabemos aprovecharlo y nos vamos con las palabras de siempre, ¿no? Sí, cierto. Y estás en lo cierto, Jet. Y fíjate que yo tengo la siguiente inquietud. He escuchado en diversos ámbitos, ¿no? Tanto académicos como pedagógicos, que leyendo resuelve mucho de nuestras dificultades al adquirir gramática y al adquirir ortografía. Pero me he dado cuenta que no necesariamente. Hay personas que entienden perfectamente la lógica que hay detrás de las reglas gramaticales de nuestro idioma, pero a la hora de sentarse a escribir es un bloqueo. ¿Por qué pasa esto? Algo que yo también disfruto de compartir estos temas es que no se trata nada más de saber cómo se escribe adecuadamente, de poder decir que yo me sé las normas ortográficas, sino que también te haces capaz de comunicar adecuadamente tus ideas. Porque algo que también mucha gente que me sigue me ha compartido es que me dicen, yo tengo la idea en mi mente, pero al momento de querer comunicársela al otro, sobre todo de manera escrita, me bloqueo. Siento que nada más yo me entiendo, que no logro que la otra persona capte la idea o que la capte de la misma forma en la que yo la estoy pensando, con el mismo tono, con la misma intensidad, con la misma emoción. Entonces, hay como también un cuidado que hay que tener en cuanto a cómo escribimos, como decía, no solo por las normas, sino también por ser capaces de comunicarlo tal como nos llega a la mente. Si no, luego caemos en estos bloqueos que mencionabas de que no somos capaces de transmitirlo. Y es muy bonito, pero también habla muy bien de ti el ser capaz de comunicarte adecuadamente. Exactamente. Además es una necesidad y siempre lo ha sido, pero ahora es mucho más porque los medios de comunicación, bueno, han explotado, ¿no? Y entonces alguna palabra mal dicha o en un contexto inadecuado, con una acentuación distinta, perdón que lo diga así, pero cambia la intencionalidad, ¿no? Y te puedes meter en unos rollos tremendos, ¿verdad? Sí, el libro también aborda casos como esos, que son
palabras o oraciones muy similares, pero que por una letra, una tilde, una coma, te cambian completamente el significado. Y también aborda casos en los que hay dos maneras posibles de decir lo mismo, pero que a veces depende del lugar en el que vivas, cómo lo pronuncian en esa zona, cuál es la opción más adecuada. Hay casos como el de fútbol o fútbol, que se pronuncia de las dos formas, una lleva tilde, la otra no, y no es que una esté mal y la otra esté bien, sino que en ciertas zonas se pronuncia de una forma y en otras de otra forma, y está bien, también pasa. Entonces el libro también explora estos mitos en cuanto a que todo tiene una única versión adecuada, y no siempre es el caso. Pero lo más importante para mí es que todo el libro está lleno de palabras cotidianas, de verdad son palabras del día a día, no es nada complejo, no es lenguaje académico, no tienes que dedicarte a esto, es para el público en general, y de verdad son palabras que en conversaciones casuales en nuestras casas todos usamos, pero tal vez nunca hemos escrito bien y no tenemos ni la menor idea de que nos hemos estado equivocando tanto tiempo. Ay, eso es horrible, ¿no? Cuando descubres, oh, llevo 10 años haciendo esto, Sí, ¿no? sí, a mí me pasó también antes de dedicarme a esto. Sí, Jen, sí pasa. Muy bien, pues vamos a reducir algunas cositas por acá. Por ejemplo, ¿por qué crees que existe tanto problema en el uso de preposiciones? ¿Será la contaminación del idioma con otros idiomas, por ejemplo, en particular el inglés, ¿no? Cada vez se irrumpe, obviamente hay adquisición, ¿no?, de vocablos que los adaptamos, o de plano decimos no, los tomamos, ¿no? Por ejemplo, no sé, real hasta ahorita no se ha traducido. Entonces lo adoptas y ya es más fácil, todo el mundo te entiende, en fin. Pero hay casos en los que las preposiciones cambian muchísimo de un idioma a otro, y entonces nuestro idioma se ve, vamos a decirlo así, se ve trastocado. ¿Te gusta la palabra? Me gusta, estoy de acuerdo. Y hay varios motivos, pero definitivamente la influencia de otras lenguas tiene que ver con ese y con otros temas. También es un tema que toco en el libro, que hay palabras de otras lenguas que ya se han adaptado al español, y ahí presento cómo se dice en inglés o en su idioma original y cuál es la opción que ya existe en español. Y yo les digo, está bien escribir la opción en español, y si usamos la opción en inglés también es válido, pero hay una manera de diferenciarla. Por ejemplo, debemos escribirlas o con cursivas o entre comillas, porque debemos destacar de alguna forma que es un préstamo de otra lengua, que no es una palabra del español. Y la influencia del inglés y de otras lenguas también provoca que después tengamos ciertas equivocaciones en palabras en español. Por ejemplo, otro tema que está en el libro, las fechas. Tendemos a ponerles mayúscula inicial a los días o a los meses, cuando no deberíamos hacer eso. En español, los días y los meses se escriben solo con minúsculas, pero en inglés, por ejemplo, sí llevan mayúscula inicial, y a veces de ahí tomamos esa equivocación y la adaptamos. Exactamente, tienes un muy buen ejemplo ahí, ciertamente eso ocurre, sí lo hemos visto, y digamos que, por ejemplo, en palabras en donde el acento no va, por ejemplo, yo he escuchado en el ámbito médico, ¿no? Tengo que hacerme una endoscopia, ¿no? Pero ellos lo acentúan, dicen endoscopía, o vamos a hacer una colposcopía, incluso los médicos lo dicen. ¿De dónde deriva este error? Creo que en español las normas ortográficas son muy claras en cuanto a cuándo usar la tilde y cuándo no, pero a veces esta información no es tan clara, porque no es tan sencillo como lleva tilde cuando termina con esta letra, sino que lleva tilde cuando termina con esta, pero también con esta, pero también con esta otra. Pero si es un diptongo hay una excepción, pero si, o sea, no es tan claro, no es tan directo. Yo intento abordar esos temas también en el libro de la manera más clara posible. Como pueden ver, son capítulos de una página, de 2 páginas. Pero bueno, por más sencillo que uno lo intente hacer, no debemos negar que el español es un idioma complejo, es un idioma con muchas normas, muchas excepciones. Entonces, sí requiere nada más la disposición de aprender cuál es la manera adecuada de usar estos temas, y así no habrá gran problema. Yo intento aquí tratarlo de la manera más sencilla, pero bueno, insisto, sí tiene su grado de complejidad. Y también en el libro abordo que no solamente se trata de saber cuándo sí, cuándo no, sino también de entender las diferencias. Hay ciertas palabras que con tilde significan una cosa y sin tilde significan
significan otra cosa, o que incluso depende de dónde le pongas la tilde, pueden significar hasta 3 cosas distintas. Tengo ahí el ejemplo de no es lo mismo médico que médico ni que médico. Las 3 palabras existen, pero las 3 son completamente distintas. No es lo mismo mendigo que mendigo. Que mendigo, o sea, las 3 están ahí, pero son muy diferentes. Tienes toda la razón, Jed. Muchas gracias. Y por último, pues, ¿cuál sería tu recomendación para personas que tienen dificultades puntuales con la ortografía y la gramática? Además de leer, ¿qué otras estrategias? Y obviamente acercarse a tus TikToks, leer tu manual. ¿Qué otros aspectos podremos integrar como herramientas para que puedan mejorar o superar estos obstáculos? Tal vez suena muy sencilla mi respuesta, pero creo que de lo que más ayuda, y que estos años dedicándome a esto me lo han comprobado también, es simplemente tener la disposición a aprender, ver estos temas con la mente abierta, con los ojos abiertos, y quitarnos estas ideas que nos han quizá establecido por mucho tiempo de que estos temas son complicados, Sí. de que son imposibles, De que son aburridos. Sí. Hay muchas maneras posibles de aprender sobre esto. Yo ofrezco esta que en internet es de videos cortos, sencillos, dinámicos, y en el libro es de capítulos cortos, directos, concisos, que van al punto y que no te explican innecesariamente las cosas. A mí también tengo algunos detractores debido a esto, pero me interesa más que la gente sepa cómo se dicen las cosas y no cómo se llaman las cosas. Prefiero que sepas escribir adecuadamente algo, y ya después, si te interesa, que sepas que está escrito en pretérito pluscuamperfecto y que este tipo de nombres que, bueno, para mí van en segundo plano. Sí son importantes, pero no tanto como la esencia de saber cómo se hacen las cosas. Entonces, yo me voy más por ese sentido, y por eso invito a las personas a aprender de esa otra forma y tener esa disposición para demostrarnos mutuamente que no es tan imposible como nos han hecho creer. Oye, y una última cosa, Jed. ¿Tú tienes algún foro en donde muchas personas te podamos compartir dificultades específicas, dudas, sugerencias? ¿Tienes algún buzón así? Sí, en mis redes, bueno, en los comentarios de mis videos siempre me hacen preguntas que normalmente tienen que ver con el tema del video de ese día, y si no, pues también las abordo que sean de otro tema. Y también frecuentemente en mis historias, por ejemplo, subo cajas de preguntas para que las personas puedan dejarme ahí sus dudas, y también ya veo cuáles se repiten más y las voy contestando tanto como puedo, pero también me gusta porque se hace este espacio de debate entre todos para que podamos ver cuáles son las preguntas más frecuentes y ver también cómo lo dices tú, cómo lo digo yo. Hay personas que me dicen, tú dices que se dice así, pero acá en Perú lo decimos así, acá en Uruguay lo decimos así. Y también se abre ese espacio interesante para que sepamos que a veces, como decía, no es que algo esté bien y algo esté mal, sino que también somos tantos países en Hispanoamérica que todos podemos tener sutiles diferencias. Por supuesto, y se valen esas diferencias. De ahí lo que nuestro idioma se enriquezca día a día. Y por último, está muy interesante la plática, de veras. Yo quisiera alargar más, pero no queremos tampoco consumir mucho de tu tiempo. Una última pregunta. ¿Qué futuro le ves al español en el mundo? ¿Hacia dónde va el español? Definitivamente se ha ido adaptando a nuevas maneras de comunicarnos. Hoy en día, por ejemplo, tenemos normas ortográficas sobre cómo usar los emojis, si van antes del punto, después del punto, lo que hablábamos de cómo escribir las palabras que vienen de otras lenguas, y también cada año, por estas fechas de hecho, se agregan nuevas palabras al diccionario, que durante todo el año están sentados, escuchando cómo hablamos para ver qué nuevas palabras se están usando mucho y ya es hora de documentar. Entonces creo que aunque cada vez nos comunicamos más y escribimos más, va a seguir este ritmo, esta tendencia de seguir adaptando las nuevas maneras de comunicarnos a las normas ortográficas, y también es algo que incluyo en el libro, cosas comunes, cotidianas, como en lugar de decir voy para el cine, digo voy para el cine. Eso también lleva una manera de escribirse, se acorta la palabra pa, se usa el apóstrofo, todo eso también está incluido ahí. Ay, pues qué maravilla, qué forma tan divertida, de veras accesible, fresca, juvenil, de acercarnos a formas de expresarnos mejor en
español, así que los invito a comprar el libro de Jet, ¿no? Y estar muy atentos a sus redes sociales. Claro. Pues muchas gracias, Jet, No, un placer. Gracias por el espacio. Estoy en redes como Deletreándolo y mi libro es Un punto y cómo, una guía para lograr escribir bien. Muchas gracias. Saludos a todos. Hasta luego. Ay, Jet, Gracias. qué maravilla, me encanta.